¿Qué onda, banda, bandita, bandota, banderola? Que ya te llegó un paciente que se le inflamó el estómago, que el agua le está saliendo cada vez más lenta, que los balances están siendo positivos, que tiene cólico, inclusive la agua que sale de su estómago está cambiando de color y se ve un poquitito lechosa. Te dice que está en su casa con un poco de náuseas, que inclusive ha tenido vómito. ¿A qué se puede deber eso en un paciente que tiene diálisis peritoneal? Sin más preámbulo, vamos a comenzar a platicar el día de hoy sobre lo que es la peritonitis infecciosa en paciente con diálisis peritoneal. Esa peritonitis es la inflamación de la membrana peritoneal y es ocasionada por una infección, generalmente es bacteriana, dentro de lo que es la cavidad peritoneal. Los pacientes con diálisis peritoneal están expuestos a una posible infección de su cavidad peritoneal. Esto es a que no hay una debida comunicación natural de la misma con el exterior, porque están comunicadas con un catéter externo y bueno, claro está que constantemente se le están introduciendo cantidades de líquido para el tratamiento de diálisis peritoneal. La morbilidad de la peritonitis puede ser grave, exponiéndose a los pacientes que tienen este tratamiento con mayor riesgo de muerte, sobre todo en aquellos que tienen episodios frecuentes y peritonitis severas y una evolución tórpida, especialmente en aquellas que se conocen como catástrofes abdominales. Las peritonitis suelen ser agresivas y persistentes. Pueden llevar al daño de la membrana peritoneal y a causar algunas alteraciones que inclusive puede haber eliminación de proteínas y también disminuye la capacidad del ultrafiltrado de manera temporal. ¿Por qué se disminuye? Pues por la infección de peritonitis. Algunos episodios de la peritonitis requieren que se retire el catéter de manera temporal para su curación, obligando a que más de la cuarta parte de las personas que cursan con peritonitis tengan que transferirse de manera temporal o definitiva al tratamiento de sustitución de hemodiálisis. Pero, ¿qué es la diálisis peritoneal? Comencemos para no hacernos tantas pelotas y poder darle continuidad a esto que estamos hablando de la peritonitis infecciosa. La diálisis peritoneal es una modalidad de tratamiento de sustitución renal, asentado tanto en la práctica clínica profesional como se han dado evidencias y que lo han demostrado los registros a nivel mundial. La mayoría de las peritonitis evolucionan a una pronta recuperación. Los factores que pueden influir a que una persona se vea en la necesidad de tener que hospitalizarse son por los gérmenes causales y la presencia de la infección en el orificio de salida. La reducción en lo que es la tasa de peritonitis se debe a tres factores fundamentales, que son los que te voy a chismear ahorita de primera instancia. El primero sería el avance de la conectología con el sistema de doble bolsa y de las adaptaciones en los diferentes tapones de diferentes laboratorios, que son los que manejan cómo se debe de unir el prolongador junto con la bolsa de diálisis peritoneal que tiene su conexión. En segundo lugar, los protocolos del cuidado diario para la prevención de la infección del sitio de salida del catéter, que son cuidados que la persona ya sabe y que en el preentrenamiento se le está indicando cómo es que lo debe de hacer. También el personal que está a cargo de ellos en los hospitales y que está realizando los procedimientos es quien debe de seguir las técnicas de manera adecuada y eficiente. Por último, y como número 3, de los que te había dicho que te iba a platicar, pues son mejorar los programas de entrenamiento, incidiendo especialmente en el reentrenamiento de los pacientes, porque muchas veces se van a su casa, se están dializando y cometen desvíos en los procedimientos y eso puede ocasionar que causen una peritonitis. También hay que tener en cuenta que las soluciones de diálisis peritoneal cada vez son más biocompatibles y pueden contribuir al descenso de las peritonitis al interferir menos en las células que son responsables de la defensa peritoneal. Los microorganismos causantes de la peritonitis han cambiado en los últimos años conforme ha ido avanzando la medicina y también, claro, que ha habido una evolución de los microorganismos y cada vez se vuelven más resistentes. Los episodios por bacterias de coagulosa negativos se han reducido prácticamente a la cuarta parte del total de las peritonitis, aumentando proporcionalmente los causados por gram negativos. A pesar de ello, siguen siendo los gram positivos más frecuentes, alcanzando más de la mitad de los episodios de la peritonitis. La antibioterapia intraperitoneal es factible y segura, por lo que la elección del tratamiento, que es de manera empírica, debe de tener en cuenta la sensibilidad antibiótica a los diferentes tipos de microorganismos que se encuentran de manera local y que son más frecuentes. Pero dentro de lo que es la patogenia, el desarrollo de la infección peritoneal se reduce por la llegada de bacterias a lo que se conoce como cavidad peritoneal.
siguiendo una de las rutas que se conocen como intraluminal, pericatéter, transmural o hematógena. Los factores de riesgo dentro de la peritonitis se van relacionando principalmente con los sistemas de conexión, la infección del sitio u orificio de salida del túnel del catéter y con los que son portadores nasales del Staphylococcus aureus. ¿Recuerdas en el video que tengo sobre el entrenamiento de diálisis peritoneal? Échate un clavado para que sepas por qué el Staphylococcus aureus y los frotis nasales son importantes. En cuestión de la conectología se han ido mejorando poco a poco, pero la prevalencia de las bacterias gram positivos siguen siendo particularmente del Staphylococcus epidermidis, por la contaminación que hay vía intraluminal. El otro germen gram positivo es el Staphylococcus aureus. Este se asocia con una infección del túnel y del orificio. Y también alguien que se debe de llevar una mención honorífica es el Enterococcus, pues esto debido a que las posibles resistencias y por causas que son recidivas, estas son características propias de agentes bacterianos y que también contribuyen a la formación del biofilm en lo que es el catéter peritoneal. Pueden dar lugar a una peritonitis recidivante de difícil manejo. Los gram negativos pueden guardar una relación con las alteraciones por la vía transmural. El E. coli, por su parte, es un agente que es más frecuente y generalmente responde bien al tratamiento con lo que es la especie conocidas como pseudomonas, que causan peritonitis difíciles de tratar, por lo que en muchas ocasiones se ven en la necesidad de tener que retirar el catéter por su estrecha asociación con la infección del túnel y del orificio. Considero que hasta aquí vamos bien con lo que es más o menos lo de la peritonitis. Esta peritonitis, que es causada por múltiples microorganismos predominando los gram negativos, nos puede hacer pensar que en la patología intraabdominal y en la presencia de anaerobios puede causar lo que se conoce coloquialmente como una catástrofe abdominal por la perforación de esta, siendo que es una urgencia quirúrgica por su elevada mortalidad. La inmensa mayoría de los enfermos que son tratados con diálisis peritoneal, que tienen infecciones casi siempre por bacterias habituales en la piel, la etiología de las mismas van a variar en función de las regiones geográficas, de los hospitales y de donde sean habitantes las personas. Las defensas peritoneales, que tienen una acción protectora dentro de la cavidad peritoneal frente a la invasión de microorganismos, está relacionado con la actividad fagocítica de los leucocitos y con los factores inmunológicos. Por ello, la inmunidad local tiene un importante papel en la prevención y en la resolución de lo que es la peritonitis. Las soluciones dializantes alteran lo que es la concentración y la función de las defensas peritoneales, tanto de la función celular como son los macrófagos, los leucocitos, linfocitos y las células mesoteliales, como de los mediadores que son solubles y que son locales. Las soluciones de diálisis peritoneal más biocompatibles parece que tienen menores efectos nocivos sobre lo que son las defensas peritoneales, aunque en las revisiones que se han tenido con Cochrane son poco concluyentes en este aspecto que les estoy comentando dentro. Y en cuestión de la evolución, la mayoría de las peritonitis que van evolucionando a su mejoría, a su curación, en un 10 o 20% de los episodios de la infección tienen una evolución complicada, sobre todo los que están producidos por Staphylococcus aureus, pseudomonas y por algunos hongos. Se considera una evolución desfavorable el fracaso de la técnica y el paso de manera temporal a lo que es la hemodiálisis. La peritonitis sigue siendo una causa importante dentro de lo que es la falla de la técnica dialítica. La severidad clínica, pues al comienzo de los episodios no hay un marcador que sea fiable dentro de la evolución. Un recuento celular elevado no condiciona un mal pronóstico, salvo si se considera que el número de días que van pasando con el recuento positivo, siendo entonces así un factor que sí puede ser un predictor, puede predecir una mala evolución. Para el manejo de esta peritonitis asociadas a la diálisis peritoneal, en cada centro hospitalario deben de disponer de su propio protocolo para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones peritoneales. Es importante que cada establecimiento disponga de sus propios datos, donde pueden incluir lo que son las tasas anuales de infección y la prevalencia local de los gérmenes que son resistentes, para poder ir adaptando las intervenciones que recomiendan las guías de cada unidad de manera individualizada. La mayoría de los protocolos se basan en actualizaciones que se han publicado periódicamente
por lo que se conoce como la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal. Con los últimos 25 años, toda la información que se ha estado haciendo y todas las actualizaciones, también las guías españolas que están disponibles desde el 2022 son excelentes documentos para que revisen y para que vean la evidencia disponible durante el tratamiento y prevención de lo que es la peritonitis. Sin duda alguna, las claves del éxito son la precocidad del diagnóstico y la intervención decidida sin demora en situaciones de mala evolución clínica, porque si posponen una decisión para la retirada del catéter en una peritonitis de evolución tórpida, puede ser desagradable, mal pronóstico para el paciente y en sus posibilidades tal vez ya no recupere lo que es la diálisis peritoneal. La educación del paciente, las visitas domiciliarias y los reentrenamientos periódicos contribuyen a los buenos resultados. Los profesionales más implicados dentro de lo que es la diálisis peritoneal son encargados y tienen la misión de aportar el conocimiento de lo que es la realidad de la peritonitis al resto de todas las personas que están conformando el entorno de la persona que se está dializando. La red de apoyo del familiar también es importante que se estén reentrenando y capacitando constantemente. Dentro de estas guías que te menciono puedes encontrar que te recomiendan utilizar la tasa de peritonitis definida por paciente y año en riesgo, considerando así todas las peritonitis desde la implantación del catéter y no desde que se empezó a utilizar. Se consideran las infecciones repetidas recurrentes como nuevos episodios, mientras que las recaídas no. Para diagnosticar una peritonitis infecciosa generalmente tienen 3 elementos y que son los que el paciente te va a llegar diciendo que se siente mal y va a presentar que va a presentar dolor abdominal, líquido, efluente, turbio y un cultivo positivo. Las guías clínicas de la Sociedad Española para la Prevención del Tratamiento de la Infección Peritoneal ratifican el diagnóstico de la peritonitis infecciosa y que requiere presencia de al menos 2 de las 3 condiciones que te voy a chismear ahorita. Presencia de síntomas y de signos de inflamación peritoneal, dolor abdominal espontáneo. A la palpación vas a encontrar el rebote que va a estar rebotando su estomaguito acompañado de algunos otros síntomas y puede que solamente presente los que te acabo de mencionar. Gastrointestinales te puede referir que tienen náuseas, vómito e inclusive diarrea. Aunque menos frecuente, te puede referir que ha tenido distermia o febrícula e inclusive puede haber presentado fiebre en su casa. El líquido peritoneal, ¿cómo lo vamos a encontrar? Turbio, con más de 100 leucocitos por unidad en el conteo celular. Esto con un líquido de permanencia mínima de 2 horas. Y un recuento en la fórmula leucocitaria superior al 50% polimorfonucleares. Para la confirmación microbiológica debe de haber una observación de microorganismos en la tinción de Gram, del efluente peritoneal o del cultivo de líquido peritoneal. Los microorganismos más frecuentes los podemos observar en esta tablita que te estoy dejando aquí. Para el diagnóstico de peritonitis puede ser más complejo en el caso de los pacientes con síndrome cardiorrenal tratados con diálisis peritoneal en pautas de intercambio entre cada 24 y 48 horas. En estos casos, el bajo ritmo de lavado y la pérdida linfática por estasis venoso va a favorecer a la aparición de líquidos lechosos con recuentos celulares de entre 100 y de 200 células, en los que la evaluación clínica es fundamental para evitar los tratamientos que pueden ser innecesarios. Y ante la sospecha de una infección peritoneal debe extraerse el recuento diferencial en la tinción directa de Gram y cultivo del efluente sembrando directamente en botes de hemocultivo. Este procedimiento que te acabo de comentar puede favorecer a un mejor diagnóstico. En los casos especiales que son de riesgo, pueden obtenerse también muestras para el cultivo un poco más específico y que quieras ver si hay presencia de hongos. Para descartar siempre debe de explorarse el sitio de inserción y el orificio para descartar que ese fuera su origen. Una buena evolución de las características del efluente de la salida y la situación clínica nos pueden ayudar para excluir situaciones que pueden corresponder a una peritonitis infecciosa. Esto puede ser fundamental para la adecuada toma de decisiones, especialmente cuando hay alguna situación específica para diagnosticar por exclusión de la peritonitis estéril o el manejo del paciente con síndrome cardiorrenal. El tratamiento se debe de instaurar de manera precoz, ya que la evolución de la peritonitis va a depender en gran parte de la rapidez y de la elección del antibiótico que se va a utilizar. Por ello, se inicia el primer tratamiento de manera empírica, o es lo que ha estado funcionando. Como les comenté, cada hospital, cada centro hospitalario debe de tener sus guías de actuación para favorecer la mejoría de los pacientes. De manera inmediata,
puedes extraer cultivos ajustando posteriormente en función de los resultados del mismo. El tratamiento se debe instaurar de manera precoz para que tenga una mejor evolución. Se sugiere que inicien de manera empírica, es lo que ha funcionado. Por eso cada centro hospitalario debe tener su protocolo, sus guías de acción. El tratamiento que es empírico pues se debe de iniciar con antibiótico, posteriormente puedes extraer cultivos para ajustar las dosis y eso va a ser en función de los resultados que tengas. Es de vital importancia no retrasar el inicio del tratamiento con antibiótico en una peritonitis adecuadamente diagnosticada, por lo que aquellos centros que dispongan de nefrólogos en guardia deben de diseñar planes específicos para el mismo y para favorecer la buena evolución del paciente. Espero que esta información referente a la peritonitis haya sido de tu utilidad y que lo pongan en práctica. Cuéntame aquí en los comentarios qué es lo que hacen en tu unidad y que en tu unidad de diálisis, cómo es que la llevan en la práctica. Si me faltó mencionar algo, que seguramente sí, déjalo aquí abajo. Me despido hasta la próxima. Chao, besos, bye, Suki.